Aló, 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 aló. ¿Se escucha? ¿Se escuchará bien? ¿Se escuchará mal? Ya hace mucho tiempo que no estamos en este formato podcast. Así que si hay alguien conectado, por favor que se pronuncie. Ya, aquí el Javier Flores me dice que se escucha bastante bien. Vamos a esperar un ratito. Ya compartimos que compartan los links, que se una un poquito más de gente para que empecemos con esta mini previa a portas del Nacional. A portas. Lo más probable es que se corte porque donde estoy compartiendo los links, entonces me salgo de la transmisión, se pausa y luego vuelvo a meterme. Así que lo más probable es que esa intermitencia se deba a eso. Como es costumbre, vamos a esperar un ratito a ver si se conecta más gente. Vuelvo a repetir que esta es una mini previa, que estamos a horas de comenzar con el Nacional de primer bloque, organizado por el Reino de los Duelos, bajo y finalizo, bueno, ustedes ya saben. Eh, Y este espacio más o menos lo vamos a dejar para contestar las últimas preguntas que tengan los jugadores y para conversar un poquito de lo que se va a ver en el torneo, ya que las fórmulas, a lo mejor los mazos que se van a ver ya están más que vistos, pero siempre es bueno echar mano de un poquito del análisis en bruto para los jugadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia en los torneos, ¿ya? Así que vamos a dar unos 2 minutos. Voy a terminar de compartir los links. Les pido por favor que los que estén escuchando igual llamen a todos sus conocidos, los que estén interesados, los que estén participando en el torneo igual, porque hay harta información que les puede servir. Así que empezamos en unos 2 minutitos de lleno. Ya muchachos, estén los que estén y vengan los que vengan, vamos a comenzar porque la verdad no voy a hacerlo tanto duradero el podcast, video, transmisión, como le quieren llamar, porque vamos a hablar de cosas bien puntuales. Primero que todo, bueno, los que estén inscritos para el torneo en este caso, que es hoy, ¿ya? Y a lo largo de toda la semana, hasta el día viernes, si no me equivoco, hasta el 5 de julio, es una partida por día, ¿ya? Como todos sabemos, a través ahora de la plataforma Zoom, que fue originalmente, ahora es por la plataforma Meet, para evitarse el problema de Zoom que tiene las salas con 40 minutos de restricción. Muchas personas tienen sin límite de tiempo, así que las que tienen sin límite de tiempo no habría problema. Hay una serie de reglas que todos deben seguir. Las personas que están ya inscritas ya saben las reglas, ya las posibles descalificaciones, los problemas técnicos que puedan haber con las transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en eso no voy a profundizar porque toda la información la tienen los organizadores y en los grupos del torneo nacional ahí se van haciendo esas consultas técnicas del torneo. Por otro lado, eh, esta transmisión más bien tiene que ver con, me llegaron muchas preguntas, la verdad es que no las pude responder con anterioridad, sobre las fórmulas que se van a ver en este torneo, ¿ya? Al ser un torneo nacional, hay muchos jugadores, muchos de verdad, que
La convocatoria creo que son más de 80 jugadores para este torneo de una plataforma digital, que es algo totalmente inédito. Así que yo creo que los organizadores deben estar bastante contentos y la comunidad en sí, que se está dando espacio para estas actividades más masivas y no tan concentradas, por ejemplo, en alguna región o con algún grupo específico o una comunidad específica, sino que se está dando la oportunidad de que todos puedan brillar, por decirlo de alguna manera. Y volviendo al tema de las fórmulas, bueno, para los torneos, para los que no tengan mucha experiencia y para los que ya tienen en los huesos una carga mucho más grande a nivel competitivo, los mazos que se ven en los torneos casi siempre son bien repetitivos. Siempre van a haber dos fórmulas que nunca van a fallar, nunca, pero nunca, nunca, nunca van a fallar, que son la estrategia del control y el agro, en este caso. Los mazos control por lo general tienen hartas variantes, ya depende de las cartas que quieras utilizar, el método con el que quieras ganar, pero por lo general siempre se van a construir con un arquetipo, con una base que todo el mundo conoce, ¿ya? La típica base de anulación, Fezil límite, dorado, las capas de invisibilidad, que no son anulaciones, pero más o menos cumplen el propósito, un propósito similar, la red de plata, invocar chacales y un montón de cosas, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las fórmulas del agro. En las fórmulas del agro, al igual que el control, también tenemos muchas variantes, sobre todo porque podemos jugar con aliados que a lo mejor con un número reducido de aliados, pero que tengan altos puntos de fuerzas, como por ejemplo el mazo agro que se enfoca con Tutatis, con Azrais, con toda esa clase de aliados en este caso, que tienen bajo coste y poca fuerza, entonces se convierte en un mazo bastante rápido, con algunas condiciones y restricciones, pero funcional. Otra estrategia bastante común dentro del agro son los mazos de reclutamiento, ¿ya? Es los mazos plaga también que se les llama, que básicamente consta en bajar aliados lo más rápido posible y luego hacer un ataque masivo, que cosa de en un par de turnos ya tener al rival vencido, ¿ya? Eso más que nada, esos dos mazos son los que más se ven dentro de los torneos y lo más probable es que son los mazos que se van a ver en este nacional, ¿ya? La verdad es que no todas las personas se atreven a ir con algún mazo experimental, hay muy poca gente que se atreve, obviamente porque es una instancia donde uno se está tratando de jugar algún premio y uno siempre va a intentar asegurarse, ¿cierto? Eh, Y aparte de esas dos estrategias, bueno, existen muchas más, por ejemplo, los mazos tótem, ya que por lo general, por ser bastante lentos, cuesta un poco armarse, entonces tienen que mezclarlo con algún tipo de base control para que pueda resultar. No se ven mucho, es un riesgo bastante alto ir con un mazo tótem a un torneo, pero muchas veces, dependiendo contra el mazo que nos encontremos, las estrategias funcionan de maravilla, ¿ya? Recordemos que en este torneo hay dos restricciones que son que Giza y Apophis están baneadas, no se pueden utilizar. Entonces eso restringe bastante a varias estrategias que ya están mucho más marcadas. Recordemos que esas dos cartas son casi cartas con win condition, entonces se bajan y tienes casi el 50% asegurada la victoria. Ya es muy difícil, no, o sea, no es imposible, pero es bastante difícil tener esas cartas en el campo y desenvolverse con un buen juego. Un mazo que yo creo que va a sacar bastante ruido y bastante fuegos artificiales, que bueno, los que han jugado últimamente Mitos y Leyendas, han participado en las actividades, los torneos y todo eso, es la comunidad, o sea, perdón, es el mazo con el trío milagroso hasta el día de hoy, que es el nuevo meta actual de primer bloque, que bueno, los que estén escuchando esto a lo mejor lo van a descifrar al tiro, y que es la combinación de Balsafón, Nu y hacha de batalla. Ya está más que conocido, está más que testeado,
Es un mazo que funciona bastante bien, ¿ya? Tiene algunas trampas, obviamente, o sea, no trampas, tiene algunas falencias en este caso. Como todos los mazos, ningún mazo es perfecto. Y, pero en cuanto a funcionalidad es bastante útil, ¿ya? Mucha gente podría catalogarlo de un autoplay, ¿ya? Que básicamente juega solo ese mazo, porque básicamente uno gira en torno a esas tres cartas como eje, ¿ya? Y todo lo demás es soporte o alguna variante para ganar en este caso, ¿ya? Porque siempre tenemos que recordar que en nuestra baraja siempre tenemos que tener una combinación de cartas o cartas claves que nos ayuden a ganar. No sacamos con controlar todo el rato, ni de anularle todo al oponente si al final no somos capaces de hacerle daño y por ende ganar el duelo. Entonces, ese mazo por lo general, no sé si se vaya a ver tanto, ya hay varias personas que lo utilizan. Podríamos decir que ese mazo se copió por su alto índice de victoria, en este caso, su facilidad al momento de la mecánica que tiene, porque si ustedes se preguntan por qué funciona de forma tan efectiva, es básicamente porque con Balsafón, que es indestructible, indesterrable, no estamos recuperando constantemente nuestro mazo. Recuerden que Balsafón hace que en la fase de vigilia de cualquiera de los dos jugadores, ese jugador puede barajar 3 cartas del cementerio al mazo. El talón de Aquiles de Balsafón en este caso, que es el águila imperial, pasa totalmente desapercibido por el hecho de que con Nu, que es la segunda carta, nos permite buscar un arma en el mazo Castillo Cementerio y portársela a un aliado. Entonces en este caso el arma que siempre se va a buscar, que de hecho en el video del top de las armas de primer bloque que se estrenó hace poco, hacha de batalla, que salió del número 1, es casi la mejor arma que se puede utilizar en juego, ¿cierto? Entonces le damos un bono a Balsafón y ganamos la habilidad extra de que podemos robar una carta. Entonces comenzamos a robar, tenemos un aliado que cuesta mucho sacar, las únicas posibilidades de sacarlo son barajándolo o subiéndolo a la mano en este caso, por su bajo coste es muy fácil jugarlo. Entonces ahí tienes ya, con esas tres cartas reunidas, tienes, como decían delante, el 50% del trabajo hecho, ya de las condiciones de victoria, ya tienes casi la mitad de la pega. Pero dejando un poco de lado ese trío de cartas, ya que mucha gente ya lo conoce, se ha enfrentado contra él, lo ha utilizado también. Desde una perspectiva personal, he visto varios mazos que puede que no tengan las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas posibilidades de victoria o las mismas chances, probabilidades, mejor dicho, de obtener la victoria, pero que están bastante interesantes. Mucha gente quizás las pasa por alto y de hecho tiene mucho miedo al momento de crearse un mazo que sea diferente o que rompa el meta en este caso. Y uno de esos ejemplos es el mazo con rayos, ¿ya? Con rayos o Eolo con una base olímpico. ¿Por qué lo digo? Porque ese mazo, por lo general, cartas como rayos, que piden 6 de oro, que es un coste muy alto, uno siempre va a tener un poco de miedo al jugarla por el hecho de que existen las anulaciones, Fezil Límite y Dragón Dorado en este caso. Entonces, obviamente al momento de que uno reúna los 6 oros, lo más probable es que nuestro oponente tenga toda la anulación y perdamos un turno en jugarlo. Pero créanme que ese mazo, que por lo general siempre va, que es formato libre, siempre va con algún soporte de los olímpicos para aguantar un poco más. Tenemos a los héroes que nos ayudan a buscar los oros en los primeros turnos, o alguna base que nos permita un turbo oro, por ejemplo, donde podemos tener Atón, los mineros, podemos tener quizás una que otra curandera por ahí, aunque no se utiliza mucho, pero hay posibilidades. Tenemos las triarcas del imperio también, entonces un rayo se puede jugar en guerra de talismanes, y obviamente la combinación predilecta de toda la vida, que es con Casa de Estia. Entonces le rompemos todo al rival y nosotros nos quedamos con los oros para seguir nuestro juego. Un mazo que a lo mejor para este torneo no se vea tanto, ¿ya? Yo sé que hay uno por ahí dando vueltas, por eso lo comento, pero que puede sorprender.
puede sorprender esa estrategia porque uno nunca está preparado para que le jueguen esas cartas. Ya, nunca va a estar preparado. Uno siempre en los torneos va con el pensamiento de que se va a encontrar con lo clásico. Ya, por ejemplo, en el control siempre se va a encontrar con Kercher, con Akika, con los Takelot en este caso. Te puedes encontrar con por ejemplo, los típicos recuperadores, que son para los mazos control igual, los Espartacos, los Petá. Tienes también a los Percival, que es el removal hecho aliado también. Entonces uno siempre va con esa predisposición de que se va a encontrar con esa clase de aliados, sobre todo en los mazos control. Entonces que vengan con cartas que por lo general están afuera del meta, ¿ya? Tiende a sorprender. Como dato freak, yo también voy a participar en el torneo, tampoco quiero hacer mucho spoiler porque no corresponde. En mi mazo, por ejemplo, que es un mazo de destierro que lo he mostrado un par de veces, va con Hogar de Demonios, que es una carta que nadie utiliza. O sea, es una carta que básicamente por su coste y por su habilidad funciona en estrategias muy, muy, muy acotadas, ¿ya? O sea, el mazo tiene que funcionar en pos para que la estrategia permita jugarlo. Porque recordemos que Hogar de Demonios saca a todos los aliados de ambas zonas de destierro, tanto mía como del jugador, y los pone en juego sin pagar su coste. Entonces obviamente tenemos que ir a la segura con que el oponente no tenga más aliados que yo en el destierro, que yo tenga habilidades de cartas que me permitan jugar cartas del destierro, o sea, perdón, tener aliados en el destierro y poder jugarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cartas, por lo general, siempre van a ser un balde de agua fría. Y sobre todo la satisfacción de jugarlas, que pasen, resolver el efecto y ganar por esas cartas, créanme que es muy, muy agradable. Pero dejando fuera de eso, para hablar un poquito ya del otro lado, ya dejando de lado un poco el control. En el mazo agro, como les decía, hay muchas fórmulas. Mucha gente siempre me dice que si tengo alguna lista de un mazo, pero yo siempre los aliento a que creen sus propias listas de mazo, que se inventen una estrategia. Ya las cartas están ahí, no es tan difícil. Uno de repente puede pedir ayuda porque está un poco desorientado, pero la cosa es que tienen que arriesgarse y tienen que ir probando, tienen que experimentar. Los mazos agros por lo general hay de muchos tipos, ¿ya? Uno puede hacerse un mazo agro con un par de reales y el resto que es solo chaya, ¿ya? Por ejemplo, tenemos cartas como Tamis, CGT Pibre, tenemos a los Kobold también, que son un clásico dentro del mazo agro. Tenemos a Balduino también, un caballero 1-3. Azrai, ese mismo mazo puede ir con Tutatis. Tenemos guerrero egipcio, básicamente para jugarlo con corona faraónica en este caso. Los aliados que no puedan atacar con corona faraónica, y si tenemos un faraón en juego, pueden atacar al momento de entrar en juego. Entonces, no es necesario tener todas las cartas reales, por ejemplo, como las Oseye, los Prideris, que sí, siempre nos van a ayudar, ya siempre van a marcar eh, una línea segura en este caso. Sobre todo, por ejemplo, Oseye, que no puede ser anulada, puede atacar cuando entra en juego, la podemos salvar, pero muchas veces se pueden hacer estrategias similares suplantando otras cartas por efectos similares como las que acabo de nombrar. Mis pronósticos para este torneo básicamente es que, como ya he repetido 1.000.000 de veces, se van a ver enfrentadas estas dos facciones, ya del control contra el agro. Los agros por lo general tienen esa manía de que los control, como se requieren un poco más de tiempo para armarse, un agro que sea rápido, que le salgan las cartas al jugador y pueda desarrollar su estrategia en unos 3-4 turnos, fácilmente pasa por encima de un control, ya no hay mucho que discutir ahí. Y viceversa, si un agro en este caso sale con un inicio más lento y le da un poco de espacio al control, el control se lo termina comiendo por toda la base que tiene de restricciones, de anulaciones, de eliminadores, etcétera, etcétera, etcétera.
No me había dado cuenta, pero hay varios comentarios. Voy a omitir varios porque sé que son bromas en este caso. Aquí tengo una de Felipe Espinosa. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Se puede nombrar Takelot con Takelot? No, no se puede. Básicamente porque estarías nombrando a la carta que está disparando la habilidad y es, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, que es ¿cómo se llama? Como Takelot tiene un efecto continuo, pero tiene una habilidad disparada en este caso, que es nombrar la carta. Entonces, si nombramos a Takelot, el Takelot perdería la habilidad. Entonces, se genera un bucle en el cual el Takelot pierde la habilidad y la recupera sin fin. Entonces, no se puede. Es lo mismo que nombrar con Temístocles. Ya Temístocles a Temístocles tampoco se puede. No es válida la jugada. Se genera un loop ahí que básicamente puede destruir el universo. Acá abajo tengo otra, dice, hablando de Águila Imperial, amigo, ¿qué pasa si Constantino está con qué héroe más, por ejemplo, y gana +2 y tiene 3 de fuerza, luego bajo Águila Imperial? No cumple la condición de quitarle su habilidad, ¿cierto? Ya, el caso de, por ejemplo, de todos los aliados de fuerza 1 que ganen algún bono, en este caso, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo personal. Yo juego con Sir Gabriel, ¿ya? Si en juego hay un Águila Imperial en reserva y yo, por ejemplo, tengo un número X de cartas en el destierro, pongámosle que tengo 2 cartas en el destierro, por ende, si el Sir Gabriel entrara, ganaría esos 2 puntos adicionales, más uno de su fuerza tendría 3. Pero si hay un Águila Imperial en juego, y aunque yo tenga esas 2 cartas en el destierro, Sir Gabriel va a entrar sin habilidad. ¿Se entiende? Porque la habilidad de Águila Imperial se superpone, ¿ya? Como es un efecto continuo, mientras el águila está en reserva, se va a superponer a la habilidad de Gabriel, entonces si Gabriel va a entrar sin habilidad, no va a ganar el bono. Lo mismo pasa en este caso con el ejemplo que aquí nos da nuestro amigo con Constantino, porque con Constantino nos dice que si todos son héroes, si todos los aliados son héroes, todos los héroes ganan +2. Si al momento de yo jugarlo y tener otro héroe, ahí se está activando la habilidad, todos tienen el bono y me juego en un águila imperial, ya no, la habilidad de águila imperial ya no sirve porque los aliados ya tienen sumada esa fuerza. En este caso Constantino y el otro héroe o los demás héroes van a tener esos 2 adicionales. En este caso Constantino tendría 3, por lo tanto el águila imperial no la afectaría, ¿ya? Caso contrario sería de que caso contrario sería que yo tenga el Constantino, ya, solito. No recuerdo si a los demás aliados o a tus aliados. Si es a los demás en este caso, si tengo el Constantino solito y me tienen un águila imperial, o tienen águila imperial y yo juego a Constantino de mi mano, va a entrar sin habilidad. El mismo caso que Sir Gabriel y el mismo caso con todos los aliados de Fuerza 1 que entren, que tengan la oportunidad de tener un bono, pero que si está el águila antes de que entre ese aliado, van a tener la fuerza 1 y van a perder la habilidad. ¿Ya? Eso está dictado ya desde hace mucho tiempo. Está hace mucho tiempo resuelto. Ahí Mario Serra dice no puede ser afectada por la fuente. Ya, por el asunto del Takelot. Chicos, para los que estén en el torneo, los que no estén en el torneo, la idea de este espacio, que va a ser un ratito más nomás, es que aprovechen de hacer sus preguntas, ya, obviamente también los organizadores, que el Carlos, el Cristian también, Alfonso, que va a ser juez, están disponibles para responder las preguntas, pero de repente siempre es bueno tener más opiniones, y la verdad es que con los chicos siempre tenemos opiniones bastante similares. Algunas cosas tenemos ahí como de repente nos ponemos a discutir un poco para llegar a puerto con las cartas, ya como para deducir lo más correcto. Así que por eso yo les ofrezco este espacio igual para que hagan sus preguntas, para que se descarguen un poquito y justamente que es una previa, ya es una previa al torneo, como les digo, que a un poco más de una hora más o menos, ya van a ser las 5, entre las 5 y las 6 se van a dar las rondas ya. Se van a dar las rondas para que comience el torneo, ¿ya? Recordar que
Va a ser una ronda, o sea, perdón, sí, claro, una ronda por día, ¿ya? Esto se extiende hasta el 5 de julio, luego va a haber un top 8 y ahí se va a escalar hasta llegar a la cima. A ver, acá dice, ya, Constantino es a todos los demás, pero otro Constantino si se suma, ya dice Tus, ya. En ese caso es como lo expliqué anteriormente. Aunque en Constantino entre solo, como él es un héroe, igual gana el bono, pero si hay un águila de antes, entra sin la habilidad. Ya no, como dije, la habilidad del águila se superpone a cualquier otro efecto que esté entrando en juego, porque el águila ya está de hace varios turnos. Ya, para que contextualicemos y hablemos un poquito más de otras cartas, más o menos, lo voy a pedir la opinión a los que estén conectados acá, ya después la retransmisión, quizás se puedan sumar más opiniones. ¿Qué cartas consideran que se van a ver sí o sí? ¿Ya? Aparte, por ejemplo, dejando fuera el tema de la anulación, en este caso, que es materia casi obligatoria de meter en los mazos, porque las anulaciones siempre nos van a ayudar a controlar el juego, independiente de que juguemos con una base control o no, y nos ayuda como una autodefensa para las anulaciones del rival, para asegurarnos tener las cartas que queremos en el campo, o los talismanes que queramos jugar, o X, por X motivo, y desarrollar la estrategia. En mi caso, por ejemplo, las cartas, podríamos decir que no un top, pero la lista de cartas que se van a ver sí o sí, ya, sí o sí, no hay chance de que no aparezcan, van a ser, por ejemplo, de los aliados, Akika, ya, Espartaco, Petá, Pryderi, también, que es una carta que siempre se ve en los torneos, Oseye, también, Balsafón, obviamente que va a estar sí o sí, mucha gente se va a tratar de asegurar con esa estrategia. Va a estar Nu, los Percival, que siempre nos van a ayudar con el tema para eliminar si es que no podemos jugar talismanes, etcétera. Tenemos también, ay, se me olvidó el nombre ahora. Oh, maldición, vuelve a mí. Tuata de Danan, en este caso, que tiene que ir obligatoriamente en un mazo. Ya es un robo que es demasiado bueno y no puede faltar en ningún mazo. Pues, yo de repente soy bien pesado y digo que hay cartas que a lo mejor son imprescindibles, pero en este caso Tuata de Danan para mí tiene que estar sí o sí. O sea, si tú juegas con un mazo de primer bloque y no tienes Tuata de Danan, tienes que sacar una carta y ponerla. Ya es demasiado buena. ¿Qué otras cartas se pueden ver en este caso? Ya expandiéndonos un poco más. Aquí, por ejemplo, los chicos me dicen, ya Moimel, sí, Moimel es un excelente recuperador, sobre todo en el late game, ya, más que en el principio, porque al principio se entiende que no tenemos mucho daño, pero nos puede servir para las etapas mucho más avanzadas del duelo. Fuente del Saber también, que es un reciclador, un buscador de talismanes, ya. Si ustedes juegan con Control y se quieren asegurar con toda la anulación, con Fuente del Saber en un par de turnos ya tienen todo listo. Jinetes de Fuego, mi carta favorita también. No se ve en todos los mazos, ya. No es una carta que se vea tanto. Yo he jugado varias partidas por Zoom y la verdad es que la he visto un par de veces, me la he topado, pero no están todos los mazos. No todos la utilizan porque priorizan otro tipo de cartas, pero Jinete de Fuego tiene muchas ventajas. Ya aparte del daño directo, no puede ser anulado. Yo siempre le doy harta propaganda, no porque solo sea mi carta favorita, sino que tiene hartos beneficios, ¿ya? Sobre todo en el late game también, ¿ya? Jinete de Fuego puede ser una carta clave para ganar un duelo. Acá tenemos Petá, que ya lo nombré, Percival, Tebas para afinar en los agros. Ya, el Tebas por lo general no sé si se vaya a ver tanto, por el hecho de que, como digo, hay que ganar de alguna manera. Ya hay que ganar de alguna manera y los mazos control, a pesar de que no tienen muchos atacantes fuertes, siempre va a tener que atacar en algún momento, quizás a lo mejor con aliados más débiles. Pero el Tebas por lo general se va a ver reemplazado a lo mejor por un Piwil, por un
Templo del Desierto, con cartas de ese tipo, ya que aquí abajito lo nombraron. El Esna también para los que quieran una fuente de robo diferente, que jueguen con un gran soporte de aliados, Esna siempre nos va a venir bastante bien por el hecho de que Esna nos hace robar cada vez que jugamos un aliado, ¿ya? Que es independiente que lo anulen o no, el hecho de la acción de jugar el aliado, que es pagar el coste, mostrárselo al oponente, nos permite robar. Si lo anulan, ya eso es otra historia, pero el ESNA siempre tiene esa ventaja por sobre otras habilidades en este caso, que nos permite robar cada vez que juguemos una aliado. Entonces es un robo casi asegurado. Serpiente Negra siempre va a acompañar bastante bien los mazos, sobre todo por su condición de eliminador, de buscador y de eliminador en este caso, para desterrar cartas claves de la baraja del oponente. Carro Celta siempre se ve por ahí, sobre todo en los mazos agro, de repente en uno que otro mazo control, lo podemos combinar con Espartaco, tiene hartas variables el Carro Celta, ya puede ser utilizado por un ataque final, para defender, como ya dije, con el Espartaco podemos recuperarnos hasta 6 cartas del cementerio, es bastante versátil en ese aspecto y por el coste 0 no perdemos nada con jugarlo. Baiti también muy similar a la Fuente del Saber, pero con Baiti nos permite buscar más tipos de cartas, obviamente descartándonos una carta del mismo tipo de la que queramos buscar. Neferite, que como lo están nombrando acá, que también es un eliminador bastante bueno, ya porque solo nos pide la condición de desterrar cartas del cementerio y podemos desterrar cualquier tipo de carta, ¿ya? E incluso cartas coste cero, que ya que eso es otro tema que está aclarado, pero sobre todo contra los mazos agros, de repente un Kobold en este caso no haces nada y se va al destierro por la habilidad de Neferite. Ya ahí quizás mucha gente tendrá la impresión de que no se puede hacer, pero hay una explicación de fondo que no la vamos a aclarar ahora, quizás más adelante. Pero Neferite es una carta tech, podríamos decirlo, ya que es una carta clave. Se utiliza de repente a lo largo de todo el duelo o en puntos muy específicos. Aquí Andrés Lepe me dice, alas de oro y fuego griego, creo que todo mazo debe tener un rompetótem. Ahora sobre todo pensando en si puede estar Guisa, desconozco si la permitirán en el torneo. Ya, como dije al principio, este torneo hay dos restricciones, que es Guisa y Apophis están baneadas, ya no se pueden utilizar. Justamente para dar espacio a más estrategias, porque obviamente Guisa y Apophis son cartas con win condition y cuando entran en el campo de juego ya no hay mucho que hacer. O sea, se puede salir de ahí, pero cuesta mucho. Y el espacio, por ejemplo, como aquí nuestro amigo Andrés nos dice de los tótem, para destruir tótem, tenemos consumir las aguas, que es mucho más eficiente en este caso, por el hecho de que no pueden ser anulados y por su segundo efecto que nos permite buscar a nosotros un tótem, ¿ya? Se suele preferir por encima de cartas como el fuego griego y las alas de oro siempre van a acompañar más allá de los tótems en este caso para barajar cualquier otro aliado y de la misma manera que lo hace el Percival. Aquí Andrés nos sigue diciendo que se puede ganar ese espacio de un fuego griego teniendo 3 bolas de fuego o algo así más versátil. Ya, las bolas de fuego sí, siempre van a ir dentro de un mazo, siempre se van a preferir. Es quizás el removal más utilizado dentro del primer bloque porque nos permite destruir cualquier carta que no sea oro y con 2 de coste bastante barato y nos puede sacar del camino a casi cualquier carta. Ya hay muy pocas cartas que son inmunes a la bola de fuego, por ejemplo a Kika, el mismo Balsafón y combinaciones de cartas a lo mejor con el tema del Akenatón, los Yerma Alejandrino que los protege, las cartas que no pueden ser afectadas por talismanes, pero bola de fuego casi siempre se va a ver por 3 en los mazos. Algunos mazos que por lo general no se facultan de tener un buen soporte de talismanes, las van a obviar y van a quizás poner otras cartas que les conviene para su estrategia. Pero en términos generales, bola de fuego siempre va, va a hacer ruido, siempre va a aparecer, ¿ya? Y hablando de removals, en este caso, otro removal que se ve bastante, sobre todo a la hora de llegar a los torneos, que de repente
personas dicen, no, es que por su coste, por la fuerza, no conviene, pero Gruagach, en este caso, que es un sombra 5-2 de tierras altas, que cuando entra en juego, todos los aliados pierden, o sea, los demás aliados pierden la habilidad y después son barajados, se utiliza bastante, ¿ya? Una o dos copias dentro del mazo y es excelente contra los mazos agro y contra los contras. Cuando ya hay muchos aliados en juego, con Gruagach nos permite barrer la mesa y básicamente empezar un juego nuevo en este caso, ¿ya? No, uno nos deja de lado un poco el coste y a veces es una jugada pensada, ¿ya? De repente mucha gente se guarda una fe sin límite, un chacale, para poder asegurar el uso de un Gruagach. Y hablando también de otro removal, que este sí que es un removal bastante raro de ver, no casi nadie se atreve a utilizarlo, pero es una variante, como dije al principio, que son estos baldes de agua fría que les tiran a los jugadores de repente, que es vuelta a lo primordial. Yo sé que muchos no, a lo mejor no les suena o la han escuchado, nunca la han utilizado, pero con vuelta a lo primordial, lo que hace es que cada jugador elige un tipo de carta que tenga en juego, por ejemplo un oro, un aliado, un arma, un tótem, lo deja en juego y del resto se va a la chuña, ¿ya? Se desaparece del campo de juego y creo que se barajan esas cartas y podemos robar cartas hasta que tengamos 8. Entonces también es un reinicio, ya es un limpia mesa que también suele venir bastante bien, pero por la condición de que afecta a ambos jugadores, en este caso con más allá de un número de cartas específico, porque en este caso no podemos eh, cubrirnos de la misma manera que lo hacemos con un rayo con Casa de Bestia o con alguna carta de ese tipo, nos deja un poco indefensos también, ¿ya? A un mazo barato, por ejemplo, que tenga monos económicos, que no cueste mucho ponerlos en juego, quizás le venga bastante bien, pero un mazo que tiene un poco más de peso, que tiene cartas quizás con un coste 3, como coste medio del mazo, puede ser bastante difícil recuperarse de esa carta. A ver, Francisco Castillo dice, Gruagach es pedazo de factor sorpresa, casi todos esperan un Eolo. Sí, el tema del Eolo, como dije, estábamos comentando delante, por el águila no se suele utilizar mucho y por eso se suelen utilizar el soporte de los olímpicos, ¿ya? Los panteones, y las ofrendas a los dioses, ¿ya? Para que los aliados que tengan uno de fuerza como el Eolo o la Afrodita entren con habilidad, ¿ya? Claro, aquí Andrés nos dice volver a lo primordial se usa, barremesa roba y de pasada se puede matar a un rival si tiene que robar unas 4, 5, 6 cartas. Claro, pero el hecho es que, como estaba diciendo, igual uno queda un poco indefenso. Se puede utilizar en un momento clave, pero se suele priorizar el uso del rayos, del eolo, por el tema de la combinación con la casa de bestia, entonces ahí hay un juego un poco más... hay una estrategia un poco más de asegurarse, ya de asegurar mantener nuestras cartas en el campo de juego. ¿Qué otras cartas se van a ver? Bueno, hablando de los oros un poquito, ya todos conocemos los oros con habilidad van a predominar siempre, el uso de las gaitas, que todos van a usar gaitas en este caso, hay muy pocos mazos que no usan gaitas. Comparto desde mi experiencia personal, yo no ocupo gaitas en mi mazo, ya nunca las he usado. De hecho, yo siempre digo, es el mejor oro de primer bloque, pero la verdad es que no. Siempre los mazos que me trato de hacer yo, por lo menos, no dependen de las gaitas. Ya las gaitas siempre se van a utilizar como recurso más que todo para los mazos que tengan un buen soporte de talismanes, sobre todo los mazos control. Obviamente para asegurar el pago de las anulaciones, de removal en guerras de talismanes o en el turno oponente, etcétera, etcétera, etcétera. Otro oro que va obligatoriamente también es el tema de las bibliotecas eternas, ¿ya? ¿A quién no le ha pasado que se queda estancado sin robo, no le sale nada para robar? Pero justo tenemos biblioteca eterna en la reserva. La desterramos, robamos 2 y pues tenemos más probabilidad de desarrollar nuestro juego. Pero existe un oro que yo sé que en este torneo va
a generar muchos problemas, pero muchos problemas, que no es Águila Imperial porque ya hemos hablado bastante de ella, sino que es Karmix, ¿ya? Karmix en este caso va a ser un oro clave, pero clave, clave, clave a la hora de que los rivales quieran utilizar un oro que se pueda desterrar. Recordemos que hay muchos, ¿ya? Está la Cruz Templaria, están los aceites de oliva, está la misma Biblioteca Eterna, está el Codex Arturicus. Hay un sinfín de cartas, de oros, perdón, que se destierran para activar su efecto. Y con Karmix, que nunca se paga, ¿ya? Al igual que el águila, las personas que juegan con Karmix se aseguran de tenerlo siempre en la reserva, con una buena cantidad de oros además para pagar sus cartas, y siempre va a generar estragos ese orito, ¿ya? Y todo lo demás ya viene a preferencia del consumidor, ¿cierto? Tenemos arcas del imperio, los 3 aceites que siempre se van a usar para buscarse los oros, los mejores oros, la corona faraónica para el mazo agro, ¿ya? Con un faraón podemos hacer que cualquier aliado pueda atacar cuando entra en juego. Letania también, que también va a ser un oro bastante clave a la hora de parar cartas como el mismo Rayos, el tema del Felipe II, los joyeros también, que a pesar de que no son cartas que se ven siempre, aparecen, ya suelen aparecer, no, y no quiere decir que sea un mazo rompeoro, tampoco, ya tener joyero en un mazo no significa que su estrategia se base en eso. Pero son cartas que siempre están dando vueltas. Siempre, siempre, siempre. A ver. Andrés dice, me gusta sonriente y después sacrificarlo al tiro. Con incinerar o cosas así. Ya el sonriente por lo general no se ve mucho en los formatos libres por el hecho de que hay mejores robos. Ya hay muchas mejores opciones para robar. El sonriente tiene su máximo esplendor en el racial, con los sombras en este caso, que ahí sí es un motor de robo. Ya ahí sí podemos sacarle el máximo potencial. Francisco más bajito nos dice, sonará su hiper insistente, pero ¿qué piensas de usar un mismo mazo Morgana, Chique de la Sombra, Fénix, Tutu? ¿Podrá ser un mazo competitivo o solo Far From Fun? Ya, el tema de la Morgana es que solo podemos tener una en juego, ¿ya? Entonces, a pesar de que podamos tener 2 o 3 copias en el mazo, hacer que nuestra estrategia removal, en este caso, funcione en torno a Morgana es bastante peligroso, porque a pesar de que tenemos cartas como aquí nos nombra nuestro amigo, que son Nigromante, el Chique, el Fénix o incluso el Tutu, que genera daño cuando entra y sale del juego, nos estamos condicionando demasiado a tener 2 cartas, ya, como mínimo, para quitarle o para eliminar una carta del rival, siendo que hay cartas que solo con su efecto hacen generan la misma cosa, ¿cierto? No es que no caiga dentro del competitivo, pero tiene riesgos, ¿ya? Entonces, para estas instancias, para los torneos, por lo general, esos riesgos tienen que desaparecer. Uno trata de buscar estrategias que sean lo más seguras posible, que no hayan incongruencias en el mazo, que todas las cartas vayan en una pura dirección, en una estrategia enfocada. Ya, por ejemplo, si tú juegas agro, que sea agro. Ya no le vas a estar metiendo cartas de control, porque quizás una que otra variante, pero tener, por ejemplo, la mitad de tu estrategia separada entre un agro y la otra en un control, la verdad es que te va a tender a dejar vacíos en tu juego, y ahí es donde se cometen los errores, ¿ya? O porque estás esperando una carta, no la estás robando. Ahí hay muchas cosas que pueden pasar. Aquí Javier nos dice Piedra Roseta, ojo de Ujat. Sí, también. Piedra Roseta, sobre todo con que el mazo control juega con harto sacerdote, va a ser bastante útil para robar, para intercambiar una carta, que lo podemos hacer hasta 3 veces. Si tenemos 2 sacerdotes en juego, una carta en nuestra mano, la barajamos y robamos una carta. Entonces eso nos sirve para ir acomodando nuestra mano, para ir construyendo el juego ya de manera más controlada. Y el ojo de Ujat obviamente para los totems, ahora como no está Guisa en este caso, pero se puede jugar una fuente del saber, un totem de Niwir también, que también es una bastante buena fuente de robo, el mismo Moimel que nombraron antes, los Esna también, y un sinfín de totems que
son bastante útiles. Las minas de Gruach también, ya para los mazos que a lo mejor tienen un poder de ataque un poquito más bajo, con el daño directo de minas de Gruach se compensa bastante bien. Andrés nos dice, yo tengo un mazo así de destrucción en la raja, mucho Nefertiti, Amirteo y muchas habilidades gatilladas que cuando mueran hacen algo y controla al otro con el juicio de Dios, incinerar, cosas así. Te caga los controls, que nos dan muchas ganas de gastar oro para matar algo chaya o que gatillen efecto al morir. Sí, por eso digo, no es que sean mazos malos, ¿ya? Pero para estas instancias ya hay bases y arquetipos competitivos que se comen esas cartas, ¿ya? Que a pesar de que tú, por ejemplo, tengas monitos que a lo mejor que tengan habilidades disparadas o activadas con ciertas condiciones, siempre se van a ver opacados un poco contra las cartas que tiene el oponente, ya que tienden a controlar de manera más general o de una manera más cerrada. Entonces, ese es el tema, de que de repente cuando uno busca combinar 2 o 3 cartas para lograr un efecto, muchas veces hay otras cartas que por sí sola generan el mismo efecto. Entonces se tiende a priorizar, a ahorrar espacio en el mazo para poner más cartas, ¿ya? Por eso digo, no son mazos malos, son mazos que funcionan bastante bien en ciertas circunstancias, ¿ya? Pero aquí nos estamos enfocando más que nada como al espíritu competitivo de un torneo, ¿ya? Todos tratan de asegurarse, ¿ya? Nadie o la gran mayoría de los jugadores no tiende a experimentar en un torneo, ¿ya? Los testeos de esos tipos de estrategia y mazos se ven en juegos más amistosos, con amigos o en instancias mucho más amigables. Aquí tenemos más cartas nombradas, levantar castillo también para los tótems, una excelente opción para jugar los tótems gratis que tengamos del cementerio. El mazo Vediver, Ricardo Corazón de León, en cuanto a lo de la variante que hablas. Ya, el Vediver en este caso, hay varios Vediver dando vuelta, yo lo puedo decir con razón. El tema del Vediver es que dura bastante poco en el campo de juego. Siempre que hay un Vediver en el campo, va a ser objetivo al tiro de cualquier removal, ya una bola de fuego, un Percival, una As de Oru, un Neferite, lo que sea. Y el hecho es que con sus 4 oros también hay que esperar por lo menos unos 3 turnos para ponerlo en juego. A lo mejor si nos sale un Rómulo y Remo antes, tenemos más oportunidades de jugarlo, pero tiende a tener un poco más de tiempo, requiere un poco más de tiempo para hacerlo correr, ¿ya? El Ricardo Corazón de León, la verdad es que no es una carta que acompañe mucho, porque se suele ahí suplantar por Kerger, ¿ya? Con Kerger de repente subimos un aliado a la mano, tenemos un Vediver y nombramos el mismo aliado que le subimos, entonces nos aseguramos de una. Y ya con la habilidad de Vediver, de paso miramos la mano, y ahí ya sabemos qué nombrar después. Entonces el Ricardo Corazón de León sí es una carta que se puede utilizar, pero se suele priorizar el uso de Kerger para esa combinación. Además que el Ricardo nos hace desterrar una carta de la mano, si no tenemos cartas en este caso en la mano, si estamos faltos de robo, no nos conviene mucho deshacernos de una carta cualquiera que sea, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Roble Sagrado. Roble Sagrado sí es una carta que la verdad es que no se ve mucho, ¿ya? A pesar de que disminuye el coste de los talismanes en 1, y pide 4 de oro, que para un mazo tótem no es tan difícil jugarlo. Recordemos que tenemos el Hogan para pagar los tótems un poquito más caros, pero también existe curandera en este caso, y la verdad es que el uso de los talismanes, como vuelvo a decir, se van a tender a utilizar talismanes de bajo coste, ¿ya? Las bolas de fuego, todo el set de anulaciones que piden entre 1 y 2 de coste, ya no van a pedir más. Los talismanes que piden 3, en este caso los desleales, las alas de Oru, el consumir la agua, los mineros de lapislázuli, que también se van a ver harto. No hay mucho problema al jugarlo. Entonces un roble sagrado de repente puede quitar un turno al jugarlo, y esperando que se quede lo suficiente para poder aprovecharlo. Entonces a lo mejor no tiene mucha cabida, ¿cierto? Y así, un sinfín de cartas y de estrategias que ahora que ya va a empezar el torneo en un ratito más,
van a empezar las partidas y lo más probable es que muchas partidas se retransmitan, después se puedan encontrar algunas grabaciones. Ahí nos podemos hacer una idea un poco más general de qué es realmente lo que predomina en el torneo, cuál es el meta que se está jugando, que ya le hice un spoiler bastante grande. Y ahí hay un sinfín, ya en primer bloque, a pesar de que ya todos conocen la mayoría de las cartas, siempre se pueden salir con sorpresas, siempre hay mazos que sorprenden, que no necesariamente tienen las bases competitivas habituales, como vuelvo a repetir, que tienden a sorprender. A lo mejor no van a ganar todos los duelos, pero de repente se pueden ganar un espacio bastante merecido en algún top, en algún lugar especial y así sucesivamente. Ya, a ver, vamos a contestar los últimos porque ya nos estamos extendiendo demasiado. La idea es que esto sea bastante acotadito. Y Andrés nos dice, hay mazos competitivos que usan red de Aracne, se pierden posibilidad al dejar de usar el cementerio de destierro, pero el mazo se arma con vista en eso. Se puede buscar de muchas formas en el mazo y una sola carta puede dejar un mazo cojo. Yo también tengo mazo de destierro, es bacán. El tema de la red de Aracne es una carta completamente anti-meta, al igual que otra carta que se llama Jugar con las Llamas. Y claro que se puede armar un mazo con esas cartas. De hecho, muchas de esas cartas de repente las tratamos de jugar lo más rápido posible y como son efectos permanentes, lo único que lo puede deshacer en este caso una red de Aracne es una medicina de Hipócrates, que es una carta que realmente nadie usa. O un templo sombrío, que es un tótem de Ra, que pagando 2 oro en nuestra vigilia nos permite volver a jugar con el cementerio y el destierro hasta el final del turno, o el talismán de hienas asesinas, que cancela los efectos permanentes hasta la fase final y pide 0. Entonces, claro que sí, Red de Aracne tiende a dejar bien la embarrada, sobre todo en los mazos control que tienden a aguantar bastante por los recuperadores que tienen. Los mazos nigromantes también cojean ahí con la red de Aracne. Entonces sí, perfectamente se puede hacer en un mazo rápido, en este caso, en un agro a lo mejor que tenga algunas variantes. Una o dos redes de Aracne pueden hacer bastante la diferencia. Sobre todo con el hecho de que de repente podemos joder muchas cartas. Los Espartacos, las Baiti, los Petá, la Fuente del Saber, lo que se les ocurra. Ya los Moimel, por ejemplo, las necrópolis populares, que hay algunas por ahí dando vueltas, los jardines sagrados, lo que se les ocurra que recupere cartas, Red de Aracne lo fulmina, ya lo deja ahí muerto. Al igual que jugar con las llamas, que es un talismán de coste 3 de Ra, el cual no deja buscar cartas, o sea, no se pueden jugar, no se pueden buscar cartas en los mazos castillos y en el cementerio, creo, por el resto del juego. ¿Ya? Entonces también son cartas completamente anti-meta, ¿ya? O sea, están hechas para que se mueran esos mazos. Así que hay un sinfín, hay un universo ahí fuera de cartas que nos van a ayudar a obtener la victoria, muchachos. Ya chiquillos, llevamos casi una hora, llevamos 53 minutos, que creo que es un tiempo bastante prudente. No se preocupen que a lo mejor estos días, como el torneo va a estar ahí calentito toda esta semana, vamos a hacer un repaso más o menos de los mazos que se están viendo, las jugadas. Ahí voy a tratar de darme la pega a lo mejor con los grupos y recuperando algunos combos, algunas jugadas que dejaron la vara alta, algunas estrategias que a lo mejor uno no pensaba ver y aparecieron, que sorprendieron. Así que no se preocupen que vamos a estar en contacto. Y lo más probable es que los organizadores y todos también empiecen a hacer comentarios. Ya no me sorprenderá que de repente en varias partes, sobre todo en los grupos, se empiecen a generar mini debates o mini análisis o algunas reuniones en donde se van a comentar todo lo que esté pasando en el torneo. Así que nada, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Como les digo, quizás los próximos días volvamos a hacer esto mismo. Y para los que estén
Dentro del Nacional les deseo todo el éxito ya en sus duelos, ya vayan con harta fe, con harta seguridad, que es lo más importante al momento de jugar. Los nervios siempre van a jugar en contra, sobre todo para las personas que a lo mejor es su primer torneo, que a lo mejor no están muy acostumbrados ¿cómo se llama? Esta mecánica del juego más competitivo. Siempre tienen que ir con seguridad, tienen que confiar en el mazo que han hecho, ¿ya? Les digan que es bueno o malo, ustedes vayan con la confianza de que es una estrategia hecha por ustedes. Si se copiaron un mazo, ya ahí quizá a lo mejor pueden tener más miedo que funcione o no, pero si lo hicieron ustedes, lo pensaron, lo testearon, a lo mejor ganaron, perdieron, vayan con la fe nomás. Todos los mazos pueden ganarle a cualquier mazo, ¿ya? Obviamente hay probabilidades, pero siempre se puede sorprender. Recordemos que Mitos y Leyendas por lo general el índice de victoria son 3 factores, ¿ya? Uno, la suerte, que en todos los TCGs pasa, ¿ya? El tema de la suerte. El otro factor, que son las cartas que vamos a utilizar. Hay cartas que son muy buenas, hay cartas que son más o menos, y hay cartas que realmente son malas. Y el factor estrategia. Entonces, con esos 3 factores, si los unimos, a lo mejor nos queremos hacer un mazo con una tier un poquito más baja, pero con habilidades que a lo mejor son sinérgicas, que combinan bien. Y con un poquito de suerte podemos pasar por encima de los mazos más competitivos y de repente no nos damos ni cuenta de cómo ganamos. Así que a todos les digo que vayan con mucha seguridad y recuerden que cuando uno gana, cuando puede vencer al mazo del rival con un mazo que creó uno, la satisfacción es mucho mayor, ¿ya? Así que perder es parte del proceso. No se sientan mal por perder, porque todos hemos perdido muchas veces o pocas veces, pero de ahí es donde uno aprende finalmente. Así que nada, muchachos, muy agradecido a los que estuvieron conectados, a los que participaron, y nos estaremos viendo bastante pronto, analizando y comentando este torneo nacional que la verdad va a dar mucho material del que hablar y para el disfrute de los jugadores. Así que un saludo, un abrazo cariñoso para todos y nos vemos hasta la próxima.